El mismo día de la creación de la plataforma se convocó rueda de prensa, la prensa vino y se demostró que había muchísimo interés en el tema de la ley de costas, que había curiosidad latente, porque hubo mucha información, sobre todo los medios locales. Nosotros hemos sufrido censura de la gran prensa nacional desde el primer día y no hemos conseguido prácticamente nada de la gran prensa nacional, solamente nos han escuchado los periódicos de provincias. De hecho, nosotros intentamos un trato, un pacto de exclusiva con un periódico de tirada nacional muy importante, y efectivamente se hizo esa exclusiva y era para que ellos publicaran en la edición nacional y a 5 columnas o a 4 columnas, en fin, bien la información a cambio de la exclusiva de mi informe. Pero solamente se publicó un reportaje el día 21 de enero del 2008, porque yo creo que cuando este periódico, que era un periódico conservador, vio que mi informe no era un martillo de herejes contra el Partido Socialista, sino que había leña para todos, porque en ningún momento ni me paré a pensar a qué partido podía. Esto no era un tema de partidos, esto era un tema de indecencia, no un tema de partidos. Entonces no volvieron a publicar más, ni quisieron saber nada más del pacto, ni de la exclusiva, ni de nada. Yo creo que, bueno, yo lo atribuyo a esto, ¿no? El caso es que hubo mucha prensa, mucha información en la prensa local. Al principio, cuando los periodistas llamaban al gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente, les contestaban con un eslogan, casi con un tabardillo, que decía: no, este grupo, esta plataforma está muy politizada. Está muy politizada. Yo creo que estaban pensando que esto era un invento también, otra vez lo mismo, un invento del Partido Popular para perjudicar al Partido Socialista en las inminentes elecciones, y por eso decía que estaban muy politizados. Y creo que esta imbecilidad de decir eso duró una semana, justamente hasta que la ministra o alguien de su entorno, no creo que lo leyera ella, pues se leyó mi informe. Y cuando se leyó mi informe, yo creo que se dieron cuenta de que había mucho peligro, porque yo realmente había destripado, o así lo creo, yo creo que había destripado el tema, y las cuestiones que yo estaba denunciando eran contradicciones y arbitrariedades muy graves, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, resulta que la propia ministra Narbona tuvo que salir al trapo a los medios de comunicación para contestarnos, ¿no? Y entonces pues ella salió con un discurso que decía que la ley no se estaba aplicando de manera arbitraria, y por supuesto que la ley no era retroactiva ni tampoco se estaba aplicando retroactivamente, cosa que no era cierta, porque, bueno, si no se hubiera aplicado la ley retroactivamente, no tendríamos personas que tenían sus propiedades legales antes de la ley, que estaban sufriendo porque podían perder su propiedad, con lo cual es que es hasta un absurdo de discutir, ¿no? Bueno, pues el caso es que recibimos un aviso, una persona recibió un aviso para que pidiéramos una audiencia en la subdelegación del gobierno, la pedimos, y yo fui allí acompañado por 2 personas que estaban en la plataforma. La reunión fue el 19 de enero del 2008, y cuando yo entré salí de ascensor, y creo que era la 9ª planta, donde está el subdelegado del gobierno, me quedé tieso porque estaba llena de periodistas, completa. Y yo no los había llamado, claro, con lo cual, pues bueno, me dio la sensación de que era una especie de contraataque mediático del gobierno, que quería dar su punto de vista, pues bueno, Entonces nos metimos a la reunión y yo expliqué las cosas que tenía que explicar, pero sobre todo el subdelegado del gobierno, don Felipe, me cogió y me largó un speech espantoso, que se notaba horrores que se lo habían mandado de Madrid o de donde fuera, y que se le notaba que el hombre, pues bueno, estaba realmente poco informado, ¿no? Entonces decía lo de siempre, lo de la ministra, que la ley no se aplica retroactivamente, que no es arbitraria, que no sé qué, que no sé cuánto, y además me largó un concepto
tremendo, que es que decía que el procedimiento de Linde es un procedimiento garantista. Y por supuesto, cosa que han seguido repitiendo desde el principio, que el que no esté de acuerdo, que se va a los tribunales, y aquí los tribunales pues ya distribuyen la justicia, ¿no? Es que no se salen de este discurso. Hasta recientemente Alicia Paz, la directora general de Costas actual, ha venido otra vez con el rollo de que el que no está de acuerdo, que se va a los tribunales. Bueno, bien, era punto por punto, pero exacto, lo mismo que dijo este señor, el subdelegado del gobierno, la víspera en una televisión local, en la televisión de las provincias. E igual, lo mismo, no es que no se salió ni... Era como si lo hubieran dado cuerda, vamos, ¿no? Bueno, pues no contento con eso, ¡pum!, se termina la reunión y salimos al hall y estaban allí todos los periodistas, que aquello parecía algo que, en fin. Y coge los micros este hombre y suelta lo mismo, porque es un proceso garantista, porque no sé qué. Bueno, yo luego me quedé ahí hablando, me dejó solo. Y esto lo que demostraba era que el gobierno estaba mosqueado, porque había ahí un grupo incontrolado de tipos y tipas que no se sabía quiénes eran, ¿no? Y que había que averiguar de qué iba la cosa, pero como del momento número uno, del primer momento, la consigna fue el ninguneo, es decir, estos no son nadie, no vamos a darle protagonismo, pues claro, nos pusieron al interlocutor de menor jerarquía posible, si dejamos aparte a los conserjes, que era el subdelegado del gobierno, no delegado del gobierno, no ministra, no nada, o sea, el subdelegado del gobierno. Y luego, sobre todo, que lo que querían era soltarle el rollo, no solamente a mí, sino también a toda la sociedad, y por eso hicieron esa enorme convocatoria de prensa, ese gran despliegue de periodistas, porque ellos estaban muy preocupados de hacer llegar su punto de vista. Pero su punto de vista, antes, después y durante todo el tiempo, se ha mantenido como un guión que alguien el primer día escribió y que no se han salido ni un milímetro. Y por supuesto, nada de adaptarse a la realidad, ni de ir a los detalles, ni nada, simplemente decir el procedimiento garantista, los tribunales, todo bien, todo bien, todo bien. Y este era su punto de vista y sigue siendo.